Nacer ya era un riesgo, pero nacer débil era una condena. En una época donde el destino se medía con hambre, con frío y con fe, el primer llanto marcaba la diferencia entre la esperanza y la decepción. Un recién nacido que no gritaba fuerte, que no apretaba los puños, que no buscaba el pecho con rabia, no era visto como un hijo de Dios. Era una carga, una herida futura, una boca más, con cuerpo de sobra. Las parteras lo sabían, lo habían visto antes. Niños flacos como ramas, piel azulada, ojitos que no querían abrirse, y no siempre lo decían. A veces, simplemente, lo envolvían con más fuerza, y esperaban, porque a veces no hacía falta que el bebé muriera. Bastaba con que no viviera del todo. Las madres lloraban en silencio. Los padres se iban a trabajar como si nada. La vida seguía. Pero la criatura quedaba. Quedaba al fondo de la cama. Quedaba sin nombre. Quedaba en los rezos sin fe. Porque si no era fuerte, no era útil. Y si no era útil, no era necesario. El bautismo se retrasaba. El caldo se negaba. La mirada se evitaba. Se decía que era cosa del diablo, o castigo por algún pecado, una deuda de los abuelos, una mancha en la sangre, y mientras tanto, el cuerpo pequeño se enfriaba lentamente, a veces en cunas, a veces en paja, a veces en los brazos de una hermana mayor que no entendía nada. Los débiles no lloraban, y si lloraban, no bastaba, porque el mundo no les daba tiempo, ni tregua, ni excusas. Y entonces, si sobrevivían, comenzaba otro tipo de condena, una que no estaba escrita, pero que todos conocían, la del niño torpe, el lento, el que no podía cargar un balde, el que se caía cuando corría, el que se enfermaba con el viento. Ese niño crecía, pero no avanzaba. Era el último en comer, el primero en recibir un golpe, la excusa de todas las desgracias, porque en la Edad Media, la debilidad no era un síntoma, era una culpa. A veces, los débiles no morían, pero tampoco vivían del todo. Quedaban ahí, como un objeto más en la casa, como una herramienta rota, una presencia incómoda que respiraba, que ocupaba espacio, pero que no generaba nada. Y en un mundo donde cada pedazo de leña, cada cucharón de sopa, cada gota de aceite, valía más que un poema, la utilidad era la única forma de existir. Así que los débiles aprendían a callar, a mirar el suelo, a fingir que no dolía, o simplemente se volvían invisibles. Los hermanos los salteaban cuando repartían juegos. Los curas no los bendecían con entusiasmo. Y las madres los amaban, sí, pero con una culpa que les arrastraba el alma, porque sabían que ese hijo, el que no podía ni cargar agua, no iba a sobrevivir al próximo invierno. Y si lo hacía, quizás no debió hacerlo. No porque no mereciera la vida, sino porque la vida, tal como se ofrecía, no tenía nada de vida. Era trabajo, era dolor, era silencio. Y ese niño, ahora más grande, crecía en cuerpos ajenos. Era usado por el cura para mover velas, por el señor feudal para hacerle de bufón, por los vecinos para descargar sus frustraciones, porque no se defendía, porque no devolvía los golpes, porque era débil, y en ese mundo, ser débil era una provocación. A veces les rapaban la cabeza, o los vestían con ropa ajena, o los obligaban a dormir fuera. Se decía que así se fortalecían, pero en realidad solo se desgastaban. Y cuando finalmente enfermaban, otra vez, cuando tosían con sangre o se despertaban con fiebre, solo entonces los miraban, solo entonces decían, pobrecito. Solo entonces se acordaban que también era un hijo de Dios. Pero ya era tarde. La debilidad no mata con cuchillos, mata con olvido, con descuido, con indiferencia. Y en la Edad Media, el olvido era una práctica común. No hacía falta ejecutarlos, no hacía falta echarlos, bastaba con no verlos,
no escucharlos, no hablar de ellos, hasta que un día ya no estaban y nadie preguntaba, nadie anotaba nada, nadie rezaba por ellos, porque si naciste débil, ya estabas muerto desde el primer llanto, y eso era lo que más dolía. Pero si había algo que sellaba el destino de un cuerpo débil, era la religión, la superstición, la mirada eterna de Dios. Porque en la Edad Media, cada enfermedad tenía un motivo, cada deformidad, un castigo, cada debilidad, una culpa, y no siempre era del niño. A veces era de la madre, a veces del abuelo, o de un pecado cometido generaciones atrás. Todo se arrastraba, nada se perdonaba del todo. Un niño que no lloraba fuerte al nacer, ya nacía sospechoso. Un niño que no caminaba a los 2 años, ya era juzgado. Y si además tenía manchas, temblores, o la cabeza un poco torcida, se le miraba como si fuera portador de algo más que un cuerpo, una señal, una advertencia. Algunos sacerdotes lo bendecían con resignación, otros se negaban. Decían que ese niño no era obra de Dios, sino de fuerzas oscuras. Las parteras, muchas veces, no sabían qué hacer. ¿Entregarlo a los brazos de la madre? ¿O dejarlo en la pila de los desechados? Porque sí, eso existía. Niños que no pasaban el juicio visual de los primeros minutos. Niños que eran devueltos al barro, antes de tener nombre, antes de recibir siquiera un beso. En los pueblos más supersticiosos, se decía que un niño débil podía traer desgracia, que atraía tormentas, que enfermaba el trigo, que hacía enojar al santo protector. Entonces, se los escondía, en habitaciones sin ventanas, con trapos en la boca, para que no lloraran, para que no fueran oídos, para que su sola existencia no provocara la ruina. Y si el niño crecía, si pasaba los años sin morir, entonces se intentaba otra cosa: exorcismos, sangrías, rituales con huesos de santos, peregrinaciones eternas hasta monasterios olvidados. La medicina medieval no era ciencia, era fe, con bisturí, y cuando el bisturí fallaba, venía la culpa. La madre era señalada por no haber rezado lo suficiente, el padre por haber blasfemado, la abuela por haber usado hierbas prohibidas, porque un cuerpo débil no era solo un cuerpo, era una prueba, una vergüenza, un espejo donde nadie quería mirarse, y aún así, ahí estaban, en los márgenes, en los rincones, en los bancos del fondo de la iglesia, mirando, esperando, a que alguien los viera, a que alguien les hablara, a que alguien, por una vez, no los considerara un error. Pero esa mirada rara vez llegaba, porque incluso los pobres necesitaban sentirse superiores a alguien, y los débiles eran perfectos para eso. No costaban, no peleaban, no se defendían, eran el escalón más bajo, la piedra más suelta, la última sombra, y aún así, respiraban, contra todo pronóstico, contra todos los juicios. Respiraban, y quizás eso solo, ya era una forma de resistencia, porque algunos sobrevivían, a escondidas, en silencio, con la piel marcada, con el andar torcido, con la voz temblorosa, pero vivos, y eso ya era un milagro. Pero la Edad Media no tenía lugar para milagros incómodos, solo para los que brillaban desde los altares, no para los que caminaban con una pierna más corta, ni para los que pensaban distinto, o no podían trabajar. Un niño débil que crecía, no se convertía en adulto, se convertía en carga. No podía ir al campo, no podía levantar sacos, no podía ir a la guerra. Y entonces, ¿para qué servía? Para nada. Esa era la respuesta brutal, la que susurraban los vecinos, la que repetían las madres, llorando, la que sellaba su destino. A veces, terminaban mendigando en la puerta de la iglesia, sentados con las piernas cruzadas, mirando con ojos grandes,
esperando que alguien les dejara un mendrugo. Otras veces eran enviados a los monasterios, no como monjes, como sirvientes, como sombras, como parte del mobiliario que nadie quería mirar. Ahí los dejaban, lavando los pies de otros, ordenando pergaminos que no entendían, rezando por pecados que no eran suyos, y a veces, solo a veces, uno de ellos aprendía a leer, o a cantar, o a curar con hierbas, y entonces el débil se volvía útil, valioso, raro, pero la mayoría no corría esa suerte. La mayoría vivía a medias, dormía en establos, comía de lo que caía, escuchaba burlas y aprendía a bajar la cabeza, porque levantarla podía costar caro. Una bofetada, un empujón, una acusación de brujería, una desaparición sin preguntas. La debilidad no se perdonaba, se usaba, se ignoraba, se castigaba, y lo peor era que, con el tiempo, ellos también lo creían, que no valían, que no servían, que estaban malditos, porque nadie puede resistir toda la vida sin una palabra amable, sin una mano que no lastime, sin una mirada que no juzgue, y por eso, muchos de esos cuerpos débiles acababan entregándose al barro, al fuego, a la nada, no como castigo, como alivio. Y siglos después, quedan sus huellas, en documentos escondidos, en tumbas sin nombre, en historias que casi nadie quiso contar. Pero esta noche, aunque sea en un susurro, vamos a recordarlos, porque resistieron, aunque fuera en silencio, aunque nadie los nombrara. Resistieron, porque algunos no morían, pero tampoco eran libres. Algunos cuerpos débiles, torcidos, demasiado bajos, demasiado delgados, demasiado distintos, eran convertidos en espectáculo. No importaba si dolía, no importaba si entendían, no importaba si querían. Eran llevados a los castillos, a las fiestas, a los banquetes, como parte del entretenimiento. Y ahí, en medio de los lujos, se reían de ellos, de sus gestos, de sus caídas, de sus voces rotas. A veces eran obligados a disfrazarse, a cantar, a hacer piruetas, a contar chistes que no escribieron, a fingir que eran felices. Y si no lo hacían bien, la risa se transformaba en castigo, un encierro, en hambre, a veces en golpes. Eran llamados bufones. Pero no era un oficio, era una condena. Y lo sabían, porque no podían salir del castillo, porque no tenían salario, porque no podían formar familia, porque si enfermaban, simplemente eran reemplazados por otro más débil, por otro más extraño, por otro más triste. Y lo más cruel era que, a veces, algunos los envidiaban, porque comían mejor que los campesinos, dormían bajo techo, tenían ropa limpia, pero no sabían que eso también era una prisión, una jaula con cortinas de terciopelo, una burla disfrazada de caridad, y cuando envejecían, ya no hacían gracia, ya no eran útiles. Entonces eran echados, olvidados, dejados en el camino como un trapo viejo, y ahí morían solos, lejos del lujo, lejos de la risa, sin aplausos, sin nombre, sin tumba. El amor que recibían era falso, la atención era una forma de humillación, el pan era una moneda para comprar obediencia. Pero aún así, algunos resistieron, guardaron historias, aprendieron a observar, a escuchar, y en sus miradas se escondía todo, el dolor, la rabia, la lucidez de quien ve a los poderosos de cerca y ya no les teme. Esos cuerpos no eran deformes, el mundo lo era, y esta noche, aunque nadie los recuerde, nosotros sí. Porque si nacías débil, el problema no era solo tu cuerpo, era tu alma, o eso creían, porque todo lo que se escapaba de la norma era sospechoso. Lo que no se entendía, se maldecía. Y en la Edad Media, la debilidad era vista como un signo de impureza, de pecado, de castigo. Si tu pierna no se movía,
era porque tu madre había blasfemado. Si tu ojo no se abría, era porque tu padre había robado. Si tu voz no salía, era porque una bruja había puesto su sombra sobre vos. No eras un bebé, eras una advertencia. Y por eso, antes de alimentarte, antes de darte un nombre, antes de dejarte vivir, algunos intentaban curarte, no con medicina, sino con rituales, con rezos, con hierbas podridas, con golpes en la espalda, con ayunos forzados. Te dejaban bajo la lluvia, para ver si el agua lavaba el mal. Te enterraban hasta el cuello, para que la tierra absorbiera la maldición. Te ponían bajo el altar, para que el santo eligiera si valías la pena. Y si nada funcionaba, decían que eras cambiado, que no eras humano, que habías sido intercambiado por un duende, un espíritu burlón, una criatura del bosque disfrazada de niño. Entonces, lo que venía después, ya no era compasión, era castigo. Te golpeaban para que el duende saliera. Te quemaban con hierro para ver si gritabas con voz humana. Te dejaban sin comida para que el verdadero bebé regresara. Y si nada pasaba, te abandonaban en el bosque, no como castigo, sino como protección, para la familia, para el pueblo, para el alma de los demás. Y así, el dolor quedaba justificado. El abandono era un acto de fe, la crueldad, una forma de obediencia. Pero vos seguías siendo un cuerpo débil, y con suerte, seguías vivo. Quizás alguien te encontraba, quizás una monja, quizás un pastor, quizás alguien igual de marginado, y te criaban, en silencio, en la sombra, como un secreto, porque tu existencia era incómoda, era una grieta en el muro, una pregunta que no tenía respuesta, un espejo que devolvía algo que nadie quería ver, y si llegabas a crecer, el mundo seguía sin saber qué hacer con vos, porque no entendían que el error no estaba en tu cuerpo, sino en sus ojos, en su miedo, en su ignorancia. Eras débil, pero también eras testigo de un mundo que se decía cristiano, pero temía al diferente, de un pueblo que hablaba de amor y solo sabía señalar, de una sociedad que, para sentirse fuerte, necesitaba aplastar a los que no lo eran, y por eso, esta noche, aunque nadie conozca tu nombre, aunque tu tumba no exista, aunque tu historia haya sido borrada, te recordamos, porque fuiste más fuerte que ellos, porque sobreviviste a su fe, a su odio, a sus supersticiones, y porque en tus huesos torcidos, en tus manos temblorosas, en tu mirada asustada, habitaba la dignidad, esa que no necesita cuerpo perfecto, ni cura, ni milagro, solo memoria. Pero había una fuerza más peligrosa, más temida, más difícil de quebrar, la fuerza que no se ve en los músculos, sino en la voluntad, porque el cuerpo fuerte se puede explotar, pero una mente fuerte se sospecha, se castiga. En los pueblos no había espacio para los que pensaban diferente, para los que no se resignaban, para los que no agachaban la cabeza aunque les doliera el cuello. Un hombre fuerte físicamente era útil, un hombre fuerte de espíritu era peligroso. Ese que decía no, ese que no se reía con los demás cuando colgaban a un ladrón, ese que dudaba del cura, del señor, de la costumbre, ese era el primero en desaparecer, porque en la Edad Media la obediencia era salud y la duda, enfermedad. Podías levantar un muro tú solo, podías pelear con 5 soldados y sobrevivir, podías trabajar sin descanso durante toda la cosecha, pero si cuestionabas una orden, eras hereje. Si defendías al débil, eras cómplice. Si hablabas demasiado, eras brujo, porque el fuerte que no se rompe, molesta, interrumpe, incomoda, y al poder no le gusta incomodarse. Por eso, los más sabios aprendían a callar, a fingir, a agachar la cabeza. Solo cuando los miraban,
guardaban su fuerza para las noches, para las cuevas, para los rezos en silencio que no iban al cielo, sino a la tierra, porque sabían que la verdadera fuerza era la que no hacía ruido, la que no se veía, la que sobrevivía, y esa era más difícil de aplastar, pero también más solitaria, porque en un mundo donde todo se vigilaba, donde todo se repetía, donde todo se obedecía, el fuerte era el primero en caer, pero también el último en rendirse, y por eso, siglos después, algunos todavía recordamos su historia, aunque no haya estatuas, aunque no haya nombres, porque la memoria, a veces, también es una forma de resistencia. A veces, ser fuerte también era un castigo, porque si nacías robusto, si tus brazos crecían antes que tus ideas, si podías cargar 2 cubos de agua cuando otros apenas 1, no te daban una medalla, te daban más trabajo, más leña, más piedras, más barro bajo las uñas. Ser fuerte no era libertad, era condena, porque la fuerza, en la Edad Media, no era tuya, era del que mandaba, y si tu espalda resistía, te ponían más peso, y si no se quejaba, te echaban más tierra encima. El cuerpo grande se convertía en herramienta, una extensión del arado, en propiedad del amo, y si la fuerza no venía acompañada de obediencia, era peligrosa. Un campesino fuerte y callado era útil, un campesino fuerte y pensante era sospechoso, porque la fuerza era poder, y el poder solo lo podía tener uno. Así que si hablabas de más, si protestabas, si un día dijiste que el trigo se lo llevaban todo y no dejaban nada, te quebraban, no con látigos, con leyes, con deudas, con castigos ejemplares que hacían que los otros miraran al suelo mientras trabajaban. Había hombres con brazos que parecían ramas de roble, que dormían en suelos húmedos y comían pan duro. Hombres que podían levantar un tronco, pero no levantar la voz, porque hasta la fuerza tenía dueño. Y si se te notaba demasiado, si tu espalda se enderezaba más de la cuenta, te hacían doblarla. Y entonces aprendías que en ese mundo la verdadera fortaleza era otra. Era sobrevivir sin romperse del todo. A veces, el castigo no venía de arriba, o venía de al lado, del vecino, del que compartía la misma tierra seca, el mismo pan duro y el mismo cansancio, porque en la Edad Media la fuerza también era envidia, y la envidia no necesitaba palabras, solo miradas, silencios y un mal año de cosecha. Si eras fuerte, si tu vaca seguía viva, si tu campo rendía más, si tu mujer aún sonreía, eso bastaba para que te acusaran de algo, o haber hecho pacto con lo oscuro, de tener ayuda impía, de ser distinto, y en un mundo que apenas entendía el cuerpo, ser distinto era un peligro. No importaba si eras bueno, si ayudabas, si compartías. Un día, tu fuerza te ponía en el centro de la plaza, rodeado de ojos que antes te admiraban, ahora te juzgaban, porque la fuerza, en tiempos de miseria, no se inspira respeto, inspira sospecha, y bastaba con que un cura lo sugiriera, o una vieja lo insinuara, un niño te señalara sin saber por qué, y tu fuerza se volvía inútil. Nadie es más débil que un hombre atado. Nadie es más quebrado que quien creyó que su cuerpo lo salvaría. Y así, entre gritos y oraciones, caían también los fuertes. Porque en la Edad Media, ser fuerte era apenas otra forma de estar solo. Y lo que se sale de la fila, se corta. Y no era solo el cuerpo el que se rompía, era el alma. Porque ser fuerte no garantizaba respeto, solo garantizaba que te pondrían a prueba. Una y otra vez. La fuerza, en la Edad Media, era sospechosa. No era admirada, era útil. Y lo útil, tarde o temprano, se desgasta. Un campesino corpulento no era un héroe, era una bestia de carga. Le daban las tareas más pesadas, le exigían más que al resto. Si caía rendido, no era por agotamiento, era por flojera. Nadie preguntaba si dormía bien,
si comía suficiente, si le dolía la espalda. Solo miraban sus brazos y contaban los beneficios, porque si podías cargar 2 sacos, te hacían cargar 4. Si podías empujar el carro, te hacían empujarlo cuesta arriba. No había medallas, no había reconocimiento, solo la expectativa de que tenías que rendir. Y si protestabas, eras castigado como los débiles, o peor, porque un fuerte que se negaba era un traidor a su condición. Había que domarlo, doblegarlo, recordarle que el cuerpo no era suyo, era del campo, del señor feudal, del monasterio, y si hacía falta, también del verdugo, porque ser fuerte también implicaba ser peligroso, y todo lo peligroso debía ser vigilado. Entonces llegaban las humillaciones, los azotes públicos, los castigos desproporcionados, las tareas imposibles, para que fallaras frente a todos. Una forma de enseñarte que no eras invencible, que tu fuerza no valía más que el miedo de los otros, y el miedo mandaba incluso en la familia. Un hijo fuerte era enviado antes al trabajo, un hermano fornido era empujado al frente de batalla, una esposa robusta era tratada como mula, los cuerpos fuertes eran usados y luego olvidados, y cuando ya no servían, eran reemplazados, sin lágrimas, sin cantos, sin memoria, porque nadie recordaba al fuerte caído, solo lo que podía hacer mientras estaba en pie. Y esa era la parte más cruel. No dolía romperse los huesos, dolía saberse reemplazable, dolía saberse usado, como una cuerda tirante que se corta en silencio y queda colgando, sin nadie que la ate de nuevo. Porque la guerra también reclamaba a los fuertes, los devoraba, los sacaba de sus aldeas, de sus campos, de sus vidas, y los convertía en carne útil. La Edad Media no era un tiempo de paz, ni de descanso, era un ciclo de conflictos, lealtades rotas, y llamados urgentes a empuñar armas. A veces por Dios, a veces por un rey lejano, a veces por nada, y los primeros en ser arrastrados eran los más fuertes, no por valentía, no por voluntad, sino porque eran los que más podían cargar, los que aguantaban más, los que podían sobrevivir un poco más, antes de caer. Les daban espadas pesadas, armaduras prestadas, órdenes que no entendían, y los enviaban al frente, a romper huesos, a perder dientes, a ver morir a sus compañeros, y seguir avanzando. La fuerza no los protegía, solo los exponía más, porque si tenías cuerpo de toro, esperaban que pelearas como uno, y si te quebrabas, era culpa tuya. Un fuerte no podía mostrar miedo, no podía llorar, no podía flaquear, tenía que resistir, aunque lo estén descuartizando por dentro. La guerra medieval no tenía medicina, no tenía psicólogos, no tenía descanso, solo barro, sangre y gritos. Los fuertes eran los escudos vivos de los nobles, eran la primera línea y la primera baja, y si sobrevivían, volvían rotos, sin piernas, sin vista, sin alma, y los pueblos los miraban con vergüenza, como si la fuerza malgastada fuera una falta, una deshonra. Ya no servían para empujar, ni para sembrar, ni para cargar, eran una boca más, un cuerpo que había sido útil, y ahora solo era una carga. Los mismos que los mandaron a la guerra, les cerraban las puertas, les negaban el pan, les daban la espalda, porque la fuerza, cuando se pierde, deja un vacío, y a nadie le gusta mirar ese vacío, porque recuerda lo frágil que somos todos, y así, el fuerte regresaba débil, invisible, silencioso, con el cuerpo herido y el corazón enterrado en algún campo de batalla, donde nadie lo nombró, donde nadie lo lloró, solo quedó ahí, como un recuerdo incómodo, como un ruido en la noche, como un eco de lo que pudo ser, y no fue, porque ni el músculo, ni los gritos, ni el orgullo, detenían al tiempo. La vejez llegaba sin permiso, sin piedad,
sin prisa, pero con certeza, y cuando llegaba, te devolvía todo lo que habías hecho con tu fuerza. Cada carga mal levantada, cada herida mal cerrada, cada noche sin descanso. Te lo devolvía todo, multiplicado. El que había sido fuerte, el que alguna vez fue temido, el que había empujado arados y roto mandíbulas. Despertaba una mañana y ya no podía con su propio cuerpo. Las manos le temblaban, las rodillas crujían, los dientes desaparecían, y entonces nadie lo llamaba, nadie lo buscaba, nadie lo necesitaba, porque ya no podía cargar sacos, ni defender a los suyos, ni imponer respeto con la mirada. Ahora era solo otro viejo, otro estorbo, otro que contaba historias de batallas que nadie quería escuchar. En la Edad Media, envejecer no era un triunfo, era un castigo, y más si había sido fuerte, porque la caída era más dura, más visible, más dolorosa. Ya no eras temido, ni útil, ni necesario, solo eras un recordatorio de que todos, absolutamente todos, íbamos hacia el mismo lugar, la tierra, el silencio, el olvido. Y si no tenías hijos, o tierras, o un nombre que recordaran, el final era rápido, frío, anónimo. A veces te daban limosna, a veces solo migas, a veces nada. Dormías donde podías, comías cuando alguien se apiadaba, y esperabas a que el cuerpo dijera basta, a que los huesos se rindieran, a que el corazón dejara de insistir. Y lo peor es que algunos pedían morir, porque habían sido fuertes, habían vivido con furia, y no soportaban verse reducidos a un suspiro. Eso era lo más cruel, que la misma fuerza que los sostuvo los empujaba a no aceptar la debilidad, y entonces lloraban, pero en silencio, porque un hombre fuerte no llora en público, ni siquiera cuando ya no lo es, y así morían, con los puños cerrados, el alma tensa, y el cuerpo hecho cenizas por dentro, porque ser fuerte en la Edad Media era una condena con retraso, una promesa rota por el tiempo, un castigo escondido bajo la piel, y nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. La fuerza no duraba, y al final, igual te quebraban. Y si llegaste hasta aquí, si estas palabras te acompañaron, si esta historia te habló en medio del silencio, quizás quieras quedarte un poco más. Quizás quieras seguir explorando este pasado que huele a tierra húmeda, a pan viejo, a sudor y a superstición. Porque aún quedan muchas historias que no están en los libros, muchas voces que el tiempo quiso callar y muchas verdades incómodas que solo se entienden cuando cae la noche. Así que si este viaje te tocó algo por dentro, si sentiste que el peso de otros siglos te rozó los hombros, suscríbete, es gratis, y me ayuda a seguir desenterrando lo que el mundo prefirió olvidar. Nos vemos en la próxima historia, y hasta entonces, que sueñes con algo mejor.